¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Zaira Barrera, economista y directora de Asuntos de Análisis Socioeconómicos de El Salvador 2021. Zaira, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches y gracias por la invitación. También nos acompaña Roberto Goches, jefe del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y un gusto estar por acá. Por supuesto, vamos a hablar de los resultados del estudio socioeconómico del Salvador 2021. Pero antes, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Zaira, uno de los puntos analizados, son varios, son 7 puntos al menos los analizados en este estudio socioeconómico, pero uno de ellos son las acciones para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Hay un análisis de las acciones, obviamente no se puede evitar, pero sí amortizar un poco el impacto o buscar salir de forma rápida de la crisis y los impactos sobre todo económicos que dejan a los países. Sí, quizá para comenzar, compartir con la audiencia que este informe es el resultado de un esfuerzo colectivo. Somos un equipo de trabajo y cada una de las secciones ha sido trabajada por personas o equipos de trabajo individuales. Esta parte precisamente que se refiere a cómo los estados, no solo de El Salvador en este caso, sino además de otros países, de otras regiones en el mundo, cómo han enfrentado las dificultades económicas derivadas de la pandemia, fue trabajado por el colega Juan José López. Y lo que él plantea es que la situación sanitaria ha requerido medidas para evitar la expansión de los contagios y para enfrentar pues, las implicaciones sanitarias de la propia pandemia, pero también para enfrentar las dificultades económicas derivadas de estas medidas, de las cuarentenas, del descenso en la actividad económica, etc. Entonces los diferentes países alrededor del mundo han tomado diferentes tipos de medidas, pero encontramos que hay como puntos de convergencia, o sea, medidas que son comunes en las diferentes regiones. Y las principales medidas tienen que ver con dar un soporte económico a las personas naturales o jurídicas en los diferentes países. Por ejemplo, a través de transferencias, como lo que se hizo en El Salvador, de los $300, en Estados Unidos también se hizo, en otros países también se ha hecho estas transferencias hacia los hogares. También a través de créditos para el sector productivo o las empresas para que enfrenten también la situación de dificultad económica y también subsidios. Entonces esas medidas que llamamos medidas fiscales de carácter expansivo porque expanden la demanda son rasgos comunes que los países han implementado para enfrentar la crisis. Hay otros países que en este caso son los países de la OCDE que además de esas medidas han implementado también medidas que que se denominan como medidas inspiradas en la economía del conocimiento, porque son medidas que más allá de enfrentar la situación puntual, coyuntural desatada por la pandemia, también persiguen preparar de mejor manera a la fuerza laboral y a las empresas para los cambios en el trabajo y en la producción derivados del avance de las tecnologías de la comunicación y que han sido cambios precipitados por la pandemia, ¿no? El teletrabajo, que ya existía en otros países, pero que ahora se ha expandido más. Entonces, algunas medidas de esos países tienen que ver también con eso. Es que, Roberto, hay medidas de carácter urgente que debían tomarse. Por ejemplo, gente que no podía salir a trabajar en ese momento, que le era imposible, cómo iba a comer. Entonces, era un momento de una transferencia, de una canasta solidaria, de una ayuda, pero eso a la larga tampoco es rentable, o sea, la gente no podía vivir, el gobierno no le alcanza la plata para poder hacer ese tipo de medidas. Eso tiene un principio y un fin específico en cuanto a tiempo, pero había que tomar otro tipo de medidas para empezar a dinamizar la economía. Hay países que fueron
tomaron decisiones como las que ocurrieron en el país de cerrar por completo otros que no, fue un poco medidas un poco más suave. No hubo una línea específica de acciones que debía tomar cada nación, cada una la fue manejando como lo analizó de forma correcta, pero si bien El Salvador las medidas que tomó fueron elogiadas en su momento por organismos internacionales, hay que decirlo. Sí, lo que mencionaba Zaira, ¿verdad? Que las políticas que tomaron muchos países fueron las fiscales, ¿verdad? Expansivas, o sea, buscando fomentar, ¿verdad? La demanda para que, digamos, la producción no cayera tanto. Políticas monetarias también expansivas, aunque ahí, en el caso de El Salvador, estamos bastante amarrados, ¿verdad? No es que no haya política monetaria, pero está amarrada por el esquema de dolarización, ¿verdad? Y más bien los países desarrollados fueron los que hicieron eso. China y... de lo que mencionas específicamente, sí, yo creo que mi parecer, en el caso de El Salvador, digamos, fuera del estudio, es que si uno tomaba una medida dura, de un cierre duro, que digamos que fue lo que hubo, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Era necesario justamente acompañarlo de medidas así, pues, porque si a la gente la tenía en la casa, tenía que hacer eso. Ahí yo lo que me inclino a pensar es que en ese momento no se fue pensando como proyectando qué es lo que se iba a hacer, ¿verdad? Sino que se cerró primero y después se trató de dar los paquetes, por ejemplo, es lo que yo diría, ¿verdad? Claro, una cosa debería ir con la otra, pero si recordamos cómo fue más bien al revés, ¿verdad? Primero se cerró y después se vio la problemática y eso. Por eso algunos países no aplicaron un cierre duro, ¿verdad? Un apagón duro, ¿verdad? Y por eso fue tan duro. Claro, ¿verdad? Paró los contagios en una etapa temprana, ¿verdad? Pero no pudo mantenerse ese esquema. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, esas medidas no se pueden mantener en el tiempo, ¿verdad? Y habría que analizar qué maneras de continuar. Pero ahí yo quisiera también señalar algo, ¿verdad? Que es de dónde venimos, ¿verdad? O sea, y en el caso de El Salvador, de dónde venimos es una economía que crece muy poco. O sea, eso no es nuevo. Entonces el problema no solo debería ser recuperar los niveles que teníamos previos a la pandemia, ¿verdad? Sino que es una economía que en general no ha estado creciendo. Antes de la guerra crecimos alrededor del 5%, ¿verdad? Después de los 90 hemos crecido alrededor del 2.5%, ¿verdad? Entonces recuperar el nivel previo a la pandemia, ¿verdad? Digamos, está bien, ¿verdad? No es una cosa a la que uno se oponga per se, pero debemos verlo en la trayectoria que tenemos en El Salvador, que es que la economía no ha crecido, ¿verdad? A lo largo de varias décadas, ¿verdad? De 3 décadas. Y eso creo que es muy importante de verlo justamente también con algunas de estas medidas, ¿verdad? Creo que una última cosa de las medidas en el mundo, me parece que lo que puede ser importante es que se rompe en algún sentido, aunque no se ha roto del todo, una visión, ¿verdad? Ortodoxa, sumamente ortodoxa, ¿verdad? Es que el Estado no debía intervenir, ¿verdad? En la economía, y las economías se han visto obligadas a hacer eso, ¿verdad? Aunque no se ha cambiado totalmente el esquema, ¿verdad? Hay ciertos amarres y ciertas limitaciones a las políticas de los estados que siguen estando presentes. Zaira, también usted lo mencionaba rápidamente en la intervención que tenía, otro tema importante, pasada la etapa más dura de la crisis, era el apoyo con créditos, porque muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, se vieron severamente afectadas, tuvieron que recortar personal, tuvieron que cerrar algunas, otras reinventarse, y era importante, pues, o es importante todavía, pues seguimos en pandemia, apoyar con créditos, y sacaron líneas de crédito a través de fondos, sobre todo el BCIE, para apoyar estas pequeñas y medianas empresas. Algunos decían que no cumplían los requisitos y no pudieron optarlas, pero sí hubo un esfuerzo en tratar de apoyar. Había una línea especial solo para mujeres, por ejemplo. Sí, bueno, lo que nosotros hemos señalado en este informe, pero también lo señalamos en el informe anterior, es que en El Salvador, por lo menos si lo vemos desde la óptica del empleo y de la ocupación, en El Salvador las mujeres, por ejemplo, tienen presencia mayoritaria en actividades de cuenta propia, ya sea con local o sin local.
Entonces, pero lo que pasó con ese espectro de actividades laborales, con esas ocupaciones, no se le pudo dar un seguimiento tan pormenorizado como el que se le puede dar a los cotizantes del Seguro Social. Claro. Uno puede ver en cuál mes estuvo el mínimo, cuándo se empezó a recuperar, en cuáles ramas productivas. Pero en estas otras actividades que están por fuera del Seguro Social, ¿verdad? El sector informal, por Exactamente, ejemplo. es difícil darle un seguimiento pormenorizado de cuáles fueron las dificultades, cuántos empleos se perdieron allí, cuántos ingresos perdieron esas personas y de qué manera se están recuperando, si es que lo están haciendo ahora después de la pandemia. La información que tenemos sobre este ámbito de la economía es la información que viene de las encuestas de hogares. La última que fue publicada es la de 2020, que además sufrió pues reducción en la muestra por la misma vigencia de la pandemia. Y no tenemos todavía información de 2021. Entonces, para darle seguimiento a la efectividad que han tenido estos programas de apoyo con créditos, tendríamos que disponer de información sobre cuál era la situación de estas personas previo a la recepción de estas prestaciones y cuáles ahora, una vez que la han recibido, sí las han recibido. Eso por una parte. Y por otra parte, también necesitaríamos tener información oficial sobre cuáles son los criterios de otorgamiento de estos créditos, a quiénes se les han dado, y etcétera. O sea, si el gobierno está destinando fondos para apoyar a empresas pequeñas o medianas a través de subsidios al salario mínimo, por ejemplo, o a otro tipo de subsidios, esperaríamos que tuviera también una directriz de evaluación de la medida y que fuera el mismo gobierno el que evaluara si está logrando los objetivos que se propuso a la hora de establecer esos créditos y dijera, bueno, vamos a establecer estos créditos para lograr estos objetivos con estas micro pequeñas empresas y pasado el tiempo que diga, bueno, ¿lo logramos o no lo logramos? ¿Son fondos que se usaron para lo que se debía y se logró lo que se quería o no? Entonces yo creo que esa es una característica también de las apuestas en materia de política pública, no solo de este gobierno, sino que ha sido también previo a este gobierno, y es el tema de la evaluación. Bueno, ¿logramos lo que queríamos o no lo logramos? Ese es un tema crítico, por ejemplo, con las exenciones fiscales. O sea, el Estado se está privando de un montón de recursos que en un momento como estos son necesarios, pero no se sabe si las apuestas que quiere lograr con esas exenciones se están logrando, si están siendo de mayor beneficio comparado con el perjuicio que supone para el país perder esos ingresos, por ejemplo. Entonces, para evaluar la efectividad que han tenido estos créditos para dar soporte a las pequeñas y medianas empresas, pues entonces necesitamos tener información para decir, así estaban antes, así están ahora, lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de otras aristas también importantes que se abarca en este estudio presentado por la UCA. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Roberto, solo para ir cerrando un tema también, se habla de la sostenibilidad del crecimiento. Usted lo mencionaba en el bloque anterior, un crecimiento pues, que no ha sido tradicionalmente muy alto en nuestro país, 2.5 hasta 3, un máximo en proyección, pero el gobierno el año anterior hablaba de un 10% y mucha gente decía, crecimos 10%, pero era la recuperación económica que habíamos tenido y una caída estrepitosa que tuvimos no solo nosotros, sino en muchas economías del mundo por la pandemia, pero ya este año vamos a tener un crecimiento real, si lo podemos llamar de esta forma, y debe de haber una apuesta a superar ese 2.5-3% que se ha tenido. Sí, justamente era lo que mencionaba, ¿verdad? Que está bien, o sea, no es una cosa, yo creo, que uno se oponga, ¿verdad? Que existe un crecimiento de un tipo, o sea, aunque uno esté o no a favor de un gobierno, sino es ver la trayectoria, creo, lo que a algunos nos hace escépticos, ¿verdad? O sea, los gobiernos a veces hacen un gran énfasis en ver el último dato, ¿verdad? Y el récord histórico, pero el problema de El Salvador ha sido sostener esas tasas de crecimiento a lo largo de su historia, ¿verdad? Y han sido niveles sumamente bajos, o sea, y por eso hago la comparación de previo a la guerra a después, ¿verdad?
si tenemos que la guerra civil estalló con crecimientos del 5%, ¿verdad? Y a partir del fin de la guerra para acá hemos tenido crecimientos del 2.5%, ¿verdad? Podemos tener un panorama de lo que enfrentamos. Entonces, está bien crecer un año. El problema de la economía salvadoreña ha sido mantener un crecimiento, uno de los problemas, digamos, no es el problema principal, hay muchos más. Ha sido mantener un crecimiento alto y sobre todo que está ligado también a una baja inversión, ¿verdad? También digamos un crecimiento bajo de la inversión. Entonces, eso es de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos El Salvador. Entonces es positivo, ¿verdad? Que se recuperen los niveles que se tenían previos a la pandemia, ¿verdad? Pero eso solo nos deja en el camino que veníamos y no necesariamente es un camino bueno. De hecho, creo que los límites de ese crecimiento en el bienestar tienen algo que ver, aunque no podemos ser mecánicos, en algo de la crisis política que ha pasado en el país, ¿verdad? La gente ve que no se solucionan los problemas y tiene esas expresiones explosivas, ¿verdad? Que puede, por ejemplo, cambiar todo el espectro político en poco tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Zaira, es otro análisis del informe es la preocupación, la deuda externa que tiene El Salvador, que por cierto este año toca empezar a pagar compromisos financieros internacionales o por lo menos refinanciarse, que es lo que se ha estado haciendo en algunos de estos años. Es un tema de preocupación porque viene ligado al tema de las pensiones, que también se jubila un grupo bastante grande y hay que honrar compromisos internos y externos. Sí, bueno, el abordaje que hacemos, que en este caso se hace en el informe de la deuda es a partir de la noción de sostenibilidad. Yo creo que en torno a la deuda pública de El Salvador hay mucho énfasis en el monto, porque ciertamente es un elemento importante, a cuánto debemos. Pero en este informe se hace un énfasis en la composición de ese monto, porque no es lo mismo una deuda externa que una deuda interna y tampoco es igual una deuda contraída en condiciones de mercado que en unas condiciones diferentes o endeudarse con organismos multilaterales que endeudarse con la banca privada. Entonces lo que nosotros mostramos en este informe es que El Salvador se ha endeudado mucho, pero además de la peor manera. O sea, se ha endeudado en las condiciones más adversas, viéndolo desde la perspectiva del pago del servicio de la deuda. ¿Se refieren a los bonos, CETES, LETES, a la colocación que se ha hecho y bueno, lo que se está pagando por? Sí, el servicio de la deuda incluye el pago de intereses, el pago principal, pago de seguros, entre otras cosas. Entonces, en la medida que nos endeudemos de la peor manera, el servicio que pagamos por esa deuda va absorbiendo una mayor parte del presupuesto, que yo los detalles, pues ahorita mismo Roberto puede ahondar en ellos, pero la noción básica es que nos endeudamos de la peor manera, nos endeudamos mucho de la peor manera, crece el servicio que debemos pagar por esa deuda y ese servicio crecido, digámoslo así, absorbe recursos de un presupuesto y resta, por tanto, recursos para destinar a otras finalidades que afectan directamente la vida de la población. Estamos hablando de educación, hace poco veíamos el estado de las escuelas, estamos hablando de asignación a la Universidad Nacional, estamos hablando de inversión en el sistema de salud. ¿Por qué no hay dinero para hacer esas cosas? Bueno, porque tenemos que responder a compromisos con nuestros acreedores, pero esos compromisos con nuestros acreedores los estamos adquiriendo en las condiciones más desfavorables para el país. Y bueno, creo que Roberto puede compartir algunas cifras al respecto. Roberto, solo para añadir a ese tema, algunos aseguran que el problema no se resuelve solo teniendo más recursos, es decir, más deuda. No pasa solo por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tener esa inyección de fondos, sino revisar también el gasto que está teniendo el gobierno, porque entre más dinero, más gasto también. Sí, sobre eso alguna gente, y de hecho Francisco Lazo, que hace la parte fiscal, digamos, pone en la mesa el tema de la legitimidad o no de la deuda externa, ¿verdad? ¿Para qué se usa? ¿Verdad? Si se usa para gasto corriente, ¿verdad? Y él plantea justamente que en la mayoría ha sido usado así, ¿verdad? Y no para inversión, como habrían parámetros en la ley salvadoreña, ¿verdad? Entonces él habla de la ilegitimidad de la deuda, que yo creo que es un tema muy interesante de ponerlo en la mesa. Entonces, yo creo que efectivamente ese es uno de los aspectos
muy importantes de la deuda es para qué se usa, poder ver para lo que se pacta, pero para lo que se termina usando, ¿verdad? Y en eso me parece que hay algunos retrocesos en términos de transparencia, ¿verdad? Para acceder a alguna información. En términos de la deuda que mencionabas, digamos los porcentajes que asustan es si nosotros vemos el saldo de la deuda, o sea, lo que se debe, digamos. Es el porcentaje más utilizado. Ese pasó de 2001, el 45%, en 2020 el 92%. Y en este año, según cómo vaya a ser el PIB, era lo más optimista que mencionabas del crecimiento, que podía ser de 9, 10%, ¿verdad? O el peor, que no crecieras, ¿verdad? No digo que alguno de los dos sea, entre esos dos, el monto de la deuda que se tiene sería entre el 91 y 99% del Producto Interno Bruto. O sea, el monto que debemos es más o menos entre 92, lo mismo, ¿verdad? Y 100% de la riqueza que se genera cada año, ¿no? ¿Verdad? De la que se genera cada año. En eso ha llevado a que exista un crecimiento del servicio de la deuda, el servicio neto. Ahí hay diferentes estadísticas, ¿verdad? Pero ese servicio de la deuda, digamos, pasó de ser el 9% del Producto Interno Bruto, de la riqueza que se genera en el país en un año, en 2001, al 12% en el 2020. ¿Verdad? Ha aumentado. Eso es lo que se está pagando y ese es un flujo que es importante. O sea, de la riqueza que se genera hay que apartar, por ilustrarlo, ¿verdad? Para que se vea el caso. Es de lo que se genera cada año hay que apartar entre 9% era el 2001, en 2020 el 12% para pagar intereses y principal, ¿sí? Eso es lo que ha ido ocurriendo. Ese dato nos lleva a otro que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿verdad? Y es qué porcentaje representan eso que se dedica al pago del servicio de la deuda de los tributos, de los ingresos del gobierno. Entonces, según las estimaciones que se han hecho ahí, ha estado bastante estable, digamos. Ha aumentado en algunos años, pero ha andado por el 55% de los tributos, ¿sí? Según unos datos, que se dedica para el servicio de la deuda. O sea, ¿por qué? Porque los ingresos tributarios, ¿verdad?, han aumentado su peso en el Producto Interno Bruto. O sea, han aumentado las dos cosas, ¿verdad? Lo que se dedica para pagar la deuda, han aumentado lo que se dedica a pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces, eso ha llevado a que el servicio de la deuda no aumente tanto, se mantenga relativamente estable respecto a los tributos. Ahora, pero eso significa, solo para terminar la idea, que debemos de dedicar una cantidad menor, ¿verdad?, que lo que se recoge de impuestos a pagar el servicio de la deuda, pero ahí viene, ¿de dónde venimos? En un país que tiene enormes déficits sociales, ¿verdad?, históricos, y que enfrenta una situación de pandemia, ¿verdad?, eso se vuelve un gran problema. ¿Por qué? Porque limita las posibilidades de dedicar a usos alternos esos recursos, ¿sí?, a las necesidades justamente, porque hay que dedicar a pagar la deuda. Ahora, si el gobierno no logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿se puede entrar en un impago? Lo digo porque el ministro de Hacienda lo dijo en la entrevista hace unos días, que se tenía la capacidad para cumplir los compromisos, a pesar de que hasta el día de hoy, desde el año pasado, septiembre o antes, se hablaba de que existía la posibilidad de concretar el acuerdo y no se ha logrado. Viendo cómo está el tema de la deuda, lo que se recauda en el país y lo que se gasta, ¿podríamos llegar a caer en una situación de estas? Yo creo que algunos datos falta por ver, ¿verdad? En este periodo creo que se van a ir viendo mejor, ¿verdad? Dado todo lo que se ha, digamos, suscrito por deuda en este año, vamos a ver la presión que va ejerciendo. Pero se puede llegar a ese problema justamente y ahí valdría la pena, ¿verdad?, poner en la mesa el tema de mejorar la recaudación fiscal, pero sobre todo lo que hemos planteado, lo que se plantea en el informe, algunas de carácter progresivo, ¿verdad? Porque la estructura tributaria de El Salvador, ¿verdad?, tiene un carácter regresivo, ¿verdad? No necesariamente yo pienso que todo lo que dice el fondo, ¿verdad?,
hay que agarrarlo así, ¿verdad? Claro. O sea, hay que verlo, ¿verdad? De hecho, el fondo no necesariamente ha tenido buenas posturas en diferentes coyunturas, pero sí, el decir eso tampoco implica pensar que no hay problema. Si no se hace un esfuerzo por mejorar la recaudación fiscal, y eso incluye el tema de la progresividad, sí podemos, y bueno, se ordena el proceso de endeudamiento, sería el otro elemento, ¿verdad? ¿Sí? Y se potencia también el crecimiento de la economía, ¿verdad? Que es otro elemento que se puede llegar a una situación de impago. Hay un problema que Zaira mencionó y que se me quedó, que es que la deuda que ha ido siendo más importante, por ejemplo en la deuda externa, es la que tiene que ver con la emisión de bonos, que es la más cara. Por ejemplo, en el 2001 era como el 7%. En el 2020 ha llegado a ser casi el 55%. Esa es la deuda más cara. De la deuda externa ha pasado, lo que ha predominado es la más cara. Y el otro elemento que yo diría que hay que tener en cuenta es que en la deuda interna, el que está ligado a las pensiones es el que muestra también un gran crecimiento, ¿verdad? Que en el 2007 era como el 5%, ¿verdad? De la deuda pública total, y en el 2021 ha llegado a ser el 24%. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Zaira, también dentro del informe hay un apartado importante que analiza la generación de empleo, pues comparando 2019 con 2021. Entendiblemente 2020 no por el tema de la pandemia, que fue irregular, sino que se ha hecho esta comparación de años. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué encontraron? ¿Hemos crecido en la generación de empleos o hay una reducción de esto? Sí, bueno, para empezar hay que hacer la acotación de que cuando hemos hecho el seguimiento al tema del empleo nos hemos limitado a mirar la evolución del número de cotizantes en el Seguro Social, O sea, formal. exactamente, que es menos de la tercera parte de todas las personas ocupadas. Entonces hay que poner la lupa en eso porque es la información más sistemática que tenemos. Además, otra cosa que es importante decirlo es que las estadísticas aquí concentradas fueron consultadas aproximadamente en el mes de septiembre y entonces la cifra más reciente de empleo que estaba disponible era junio, porque hay un periodo de retraso. Entonces, con la información que en ese momento tuvimos disponible, lo que vimos es que efectivamente había un proceso de recuperación en el nivel de empleo total, que ya había superado ligeramente el nivel que había en 2019. En junio de 2021 se registraban en total 871.300 cotizantes, cuando en junio de 2019 habían sido 858. Ahora, el mes de junio del año 2020 sí que lo hemos contemplado porque lo llevamos como parámetro de comparación, pero nos centramos allí el análisis precisamente porque es atípico y además porque el mes de junio de 2020 es el mes en el que se tuvo el pico más alto de empleos perdidos. Entonces es un punto bien atípico. Si lo vemos de la perspectiva total, entonces sí que hubo recuperación del empleo. Pero si lo miramos con detalle, lo que vemos es que el protagonismo en esa recuperación del empleo, por lo menos hasta junio, la llevaba el sector público. El empleo en el sector público era 17% superior de lo que era en junio de 2019, mientras que el sector privado en junio de 2021 todavía no había alcanzado el nivel que tenía en 2019. Entonces el incremento en el empleo total era liderado por el incremento en el empleo en el sector público. Recién en la segunda mitad... gobierno. Sí, recién en la segunda mitad del año 2021 ha empezado a repuntar el sector privado y ha superado ligeramente los niveles que tenía en 2019. Ahora, también es importante preguntarse cuáles son las actividades económicas en las que ha habido mayor dinamismo en la generación de empleo. Y lo que nos mostraban las estadísticas es que las actividades más dinámicas fueron en el sector privado, las actividades comerciales y de automotores también, y también las actividades
apoyos administrativos, servicios de apoyo administrativo, donde se ubican, por ejemplo, los centros de llamadas, entre otros. Por otra parte, del lado del sector público, las actividades más dinámicas fueron la administración pública en general y planes de afiliación obligatoria, y luego también las actividades de atención a la salud humana, que también vemos ahí un repunte de cotizantes, tanto hombres como mujeres, en actividades de la salud humana. Entonces, eso es lo que vemos en cuanto a quienes generaron empleos. ¿Cuáles son las actividades que habían tenido el peor desempeño? Digamos, los empleos que más se habían perdido pertenecían a las secciones de manufactura y construcción. Estas dos ramas económicas tuvieron afectación para hombres y para mujeres, pero cuando miramos con lupa cuáles son de dónde eran los empleos perdidos para cotizantes hombres y para mujeres, vemos diferencias. Para los hombres ha sido más significativo el empleo que se ha perdido en construcción. 37 de cada 100 empleos que se perdieron estaban en el área de construcción para los hombres y 16 estaban en la manufactura. Pero cuando lo vemos para las mujeres, vemos que 42 de cada 100 empleos que se perdieron para las mujeres estaban en manufactura, ligado fuertemente a la maquila. Pero también hay otra actividad económica que ha afectado especialmente a las mujeres, casi exclusivamente, y es el sector enseñanza. 21% de los empleos perdidos, de los empleos con cotización para las mujeres, estaban en el sector enseñanza. Eso tiene que ver con las directrices con las que se ha llevado el proceso educativo en los últimos años. Entonces, hay coincidencias en las ramas que generaron empleos, pero hay diferencias por género, ¿verdad?, en cuáles son las ramas en las que se perdió. Muy bien. Un aspecto más, quizás solo para enlazar con un tema que previamente preguntó, el tema de las micro y pequeñas empresas. Cuando vemos nosotros las ramas económicas en donde cada patrono tiene en promedio 100 o más empleados, o sea, son ramas donde hay más empresas grandes, vean, grandes empleadores, vemos que esta parte de las ramas económicas aglutinan solamente al 4% de los patronos, pero al 2021 aglutinaban al 44% de los cotizantes y el 50% del total de salarios que se pagan. Esos dos porcentajes que he mencionado reflejan un crecimiento en la importancia que tienen los grandes empleadores en el pago de salarios y en la generación de empleo, lo cual nos sugiere que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que han tenido más dificultades para mantener su importancia en el nivel de empleo, porque ha crecido la importancia de los más grandes, claro, frente a la de los más pequeños. Ahora, en este caso, Roberto, se conoció hace unos días la aprobación de la ley de usura, una iniciativa importante en la Asamblea que fue aprobada. ¿Y por qué lo decimos? El informe mismo dice el crecimiento que ha tenido y sobre todo el sector informal, que sabemos que ahí es donde está la plata y la economía realmente, más que en las grandes empresas en este país donde se mueve, y estaban siendo por años ahogados por el tema de los usureros, ya que es bien difícil para ellos poder acceder por su misma informalidad a créditos en la banca tradicional. Entonces, esto viene como a regular o controlar un poco esas prácticas de ahogamiento que tenía este sector. Hay que ver en la práctica cómo va a funcionar. Sí, creo que en el caso, bueno, yo creo que la informalidad tal vez habría que puntualizar algo, ¿verdad? Y es que, digamos, algunos lo vemos como una expresión de la precariedad, ¿verdad? Porque a veces se confunde con ilegalidad, simplemente como que fuera una decisión, ¿verdad? Que la gente no va y aplica ciertas leyes. Efectivamente, hay gente que no aplica las leyes, ¿verdad? Pero lo que tenemos es un sector de precariedad, ¿verdad? En muchos casos no asalariado. Entonces, ese sector, ¿verdad?, que es la informalidad, es la mayor parte del empleo, ¿verdad? Como decía Zaira, más o menos las personas que están en el Seguro Social, más o menos han llegado a ser como el 25% y no han pasado de ahí. Eso es una muestra, ¿verdad?, indirecta, de que el crecimiento, ¿sí?, de los empleos con cierta calidad, ¿verdad?, que es tener seguridad social, porque no necesariamente implica que todos estén bien, ¿verdad?, pero el tener las prestaciones de ley, ¿verdad?, las condiciones que se establecen, es solo 1 de cada 4, ¿verdad? Entonces una gran cantidad de gente está
excluida. O sea, no porque ella decida irse, sino porque no se absorbe, ¿verdad? Entonces esta gente se ve en una gran parte dedicada a actividades de autoempleo, lo que sería, ¿verdad? Entonces, digamos, hay estudios, tengo idea ahora, no tengo el nombre ahora, pero que señalan justamente, ¿verdad?, que para esta gente es un tema muy sensible el tema de los créditos, pues el tema de la usura, ¿verdad? Y van casi, ¿verdad?, al día, ¿verdad? Sí. Casi que pagando al día intereses, ¿verdad? Entonces, para esa gente es muy sensible. Entonces, el empleo de la seguridad social, ¿verdad?, como una proxy de empleo, del empleo formal, le podríamos decir, teniendo en cuenta las condiciones, lo que decía Zaira es que ha tenido, bueno, hubo un gran golpe, ¿verdad?, digamos en la pandemia, ¿verdad? Se tuvo decrecimientos, más o menos a mitad del año pasado se empieza a recuperar, ¿verdad? Tiene un crecimiento alto, pero ¿de dónde venimos? Venimos de una situación en que se generaba poco empleo de eso. O sea, que se expresa en que no aumentaba considerablemente la cantidad de gente que está cotizando. Muy bien. Zaira, hay también un anuncio, el gobierno, el presidente lo puso a través de un tuit, anunció una serie de iniciativas para eliminar la burocracia estatal. Esto pensando en un tema de inversión extranjera, inversión nacional, no dio detalles concretos sobre qué tipo de iniciativas son, pero que todos sabemos que hay burocracia para, ya sea un sector informal pasarse al sector formal, para abrir un negocio, o sea, para todo existe mucha burocracia y esto podría ayudar también a que se pueda generar una estabilidad o un crecimiento en la economía si es que se aplica como está planteado. La lectura que yo hago respecto a ese anuncio es que persiste la inspiración de lo que desde economía a veces se le llama como la teoría del rebalse, ¿verdad? Eso de que mantengamos al sector inversionista lo más cómodo y contento posible, porque si es así, ellos van a invertir y si invierten, entonces hay empleos y entonces hay ingresos y entonces estamos mejor. ¿Cuál es el problema con ese circuito? Primero, no hay garantía de que con la aprobación de estas medidas haya inversión. Y segundo, si hay inversión, no hay garantía de que eso genere empleos. Y si los genera, no hay garantía de que sean de calidad. Entonces, yo creo que de fondo hay como una apuesta en la misma línea en la que han sido las apuestas en los últimos años como parte de un modelo económico que considera que el protagonismo del proceso económico está puesto en el capital y si el capital está contento, bueno, entonces los demás vamos a estar mejor. Pero lo que se ha visto es que no hemos despegado en términos de indicadores macroeconómicos, el crecimiento no ha sido el más alto posible, a pesar de todas las exenciones fiscales, por ejemplo, siempre con la finalidad de mantener un esquema atractivo a la inversión y es contraproducente en el sentido de que el Estado tampoco tiene para hacer sus propias inversiones en infraestructura, que podría ser, de hecho, más importante para algún tipo de inversionistas. Algunos inversionistas podrían decir, no, es que para mí no es tan importante que no me cobren impuestos como que me garanticen ciertas condiciones, por ejemplo, de seguridad o de infraestructura para poder hacer negocios de la mejor manera. O estabilidad jurídica. O estabilidad jurídica o lo que sea. Entonces, yo creo que el tema de los trámites y eso obedece a esta forma de entender el proceso económico, pero no necesariamente se puede esperar de eso resultados automáticos. O sea, no necesariamente se puede esperar que esas medidas resuelvan otras problemáticas que ya ha señalado Roberto, que he mencionado yo también, que tienen que ver con la calidad de los empleos que se generan, con los ingresos que perciben las personas trabajadoras, con que el Estado renuncia a recursos fiscales en las actividades más dinámicas. O sea, dice, esta actividad dinámica tienen que invertir los privados, les vamos a perdonar los impuestos. Pero entonces, ¿con qué se queda el Estado? Le quita los impuestos, o sea, mejor dicho, cobra los impuestos proporcionalmente más a los que menos tienen. Entonces, es regresivo. Yo creo que la mirada que habrá que darle hay que darle a estas medidas anunciadas es desde allí. Bueno, ¿cuál es la idea que tiene en torno al funcionamiento del proceso económico? Hay una idea de que sí se le dan todas las prestaciones al capital, entonces lo demás va a venir casi que por su propio peso, pero las apuestas que se han hecho hasta ahora han ido en esa línea y los resultados no muestran que se haya conseguido algo sustancialmente de mejoría para la mayoría de la población. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Roberto, decíamos, el estudio es muy amplio, hay varias aristas que ha analizado este documento que han elaborado y presentado, y dentro de ellos también hay una parte que analiza los factores que influyen para las enfermedades renales. Primero, ¿por qué analizaron esto y por qué lo incluyen dentro del estudio y qué concluyen? Yo me quedé con algo que quería decir del tema de los recursos. Bueno, adelante. Que sí creo que es importante. Y en el estudio se menciona que es que no se evalúan una de las medidas que han sido más usadas para tratar de fomentar sectores económicos, que son las exenciones fiscales, ¿verdad? Eso está en las maquilas, ¿verdad? En lo que se llama el sector de maquilas, en los servicios internacionales y en, digamos, el gran turismo. Y por parte del gobierno se está hablando de algunos proyectos, ¿verdad? Como ciudad, ¿cómo le llama? Ciudad Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin City. Entonces, lo que señalaba Zaira, ¿verdad? No se ha evaluado en estos años anteriores cuál es la efectividad para hacerlo, ¿verdad? Y se sigue promoviendo esas medidas sin evaluar cuál ha sido el resultado. Y yo ahí justamente quiero mencionar, ¿verdad? Que que a veces se enfoca la idea del informal, pero que se le pone cara, ¿verdad? Que es el vendedor que está por ahí por la calle, de lo cual hay de todo, ¿verdad? Posiblemente haya, ¿verdad? Alguna persona ahí que pueda tener ingresos altísimos, pero como mencionaba, lo vemos como un sector de precariedad en términos generales. Entonces, se ve que debería cobrarse el impuesto, pero lo que no se ve justamente, porque es una renuncia del Estado, es todos los recursos que le pasa a las maquilas, a los servicios internacionales, ¿verdad? Y al gran turismo. Y ahora se habla de otras actividades. Entonces, eso creo que debería ser importante de evaluar, y me parece que en eso el gobierno ha sido un poco errático, ¿verdad? Porque por un lado criticaba a los periódicos, ¿verdad? Que tenían exenciones, ¿verdad? Y se les puso, ¿verdad? También, bueno, se criticaba, pero por otro lado se sigue planteando esa idea que las exenciones son las que van a generar. Y yo mencionaba que el empleo, la tasa de crecimiento del empleo, por ejemplo, del Seguro Social, ha sido baja relativamente, ¿verdad? Por ejemplo, desde los 90 para acá andaba ahí por debajo, por el 4%. Previo a la guerra civil, de hecho que por allá se generaron los sistemas de seguridad social, anduvieron por cerca del 10%. Entonces, no necesariamente se ha tenido una situación de generación de empleos que se haya visto, ¿verdad?, fomentada por la exención de impuestos a empresarios grandes, ¿verdad? Porque no son necesariamente pequeños. Muy bien. Ahora, en cuanto a este tema que les decía de las enfermedades renales, ¿por qué lo incluyeron en el informe? ¿Qué descubrieron en él? Bueno, es un tema, en realidad desde el informe anterior, desde el informe de 2020, hemos incluido temas sanitarios, pero viéndolo desde la óptica de los costos económicos que ellos implican. No solo costos directos de atender estos problemas, sino sobre todo costos en términos de lo que se pierde por las vidas que se truncan por la enfermedad, pero también por los años, años de vida ajustados por discapacidad. En la entrega de 2020 abordamos el tema de la salud mental. En este caso, y esta contribución ha estado a cargo de la colega Meraris López, que ha trabajado en conjunto con colegas de otras áreas disciplinarias también, con César Artiga y también con Jorge Manuel Molina, perdón. Y es bien interesante porque esta colega que estudia el impacto del cambio climático en los procesos de desarrollo ha estado haciendo acompañando trabajos en el territorio en Bajo Lempa y ha visto el impacto que tiene la incidencia de esta enfermedad sobre las familias agricultoras, pero que además también tiene un impacto a nivel nacional, porque cuando uno mira los datos a nivel nacional es cada vez mayor la cantidad de personas que mueren por padecimientos renales, en este caso por enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, por ahí viene el interés, pero además, porque en el caso de la enfermedad renal crónica no tradicional está ligada a un área económica crítica para El Salvador, que es el cultivo de la caña de azúcar. Entonces,
se ha mirado, se ha hecho un abordaje de la incidencia de esta enfermedad renal crónica, viéndolo desde la perspectiva comunitaria, que también se hizo trabajo de campo en Tecoluca, pero también viéndolo desde la perspectiva macroeconómica. Y lo que se verifica es que la enfermedad renal crónica es tiene mayor incidencia en hombres en edad productiva que se dedican a labores agrícolas, especialmente ligadas al cultivo de la caña. O sea que los que se dedican a este cultivo tienen una mayor probabilidad de contraer esta enfermedad. Ahora, pero por los químicos. Las causas de esta enfermedad, y a eso voy justamente, entre las causas de la enfermedad se encuentran una diversidad de causas. Unas tienen que ver con la salud ocupacional, y la salud ocupacional se relaciona con, por ejemplo, las condiciones de temperatura en la que realizan las labores, el consumo de agua durante la jornada de trabajo, la exposición a químicos que pueden representar mayor riesgo de padecer la enfermedad, entre otras. Y luego también hay otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con habitar en una zona que está aledaña a estos cultivos, porque los químicos que se utilizan pueden contaminar cultivos y mantos acuíferos de los cuales se sirven las comunidades, entre otras, ¿no? Y por eso es que lo que se señala aquí es que en una comunidad donde hay presencia de cultivo de caña, la incidencia de la enfermedad es entre el 15 y el 21%, frente a otras comunidades donde no está este cultivo, donde la incidencia es del 10%. Entonces sí que hay una relación entre la presencia de este cultivo y la incidencia de estas enfermedades. Y son enfermedades, es una enfermedad que afecta a población que no tenía factores de comorbilidad previo, es una población joven, no es una enfermedad renal derivada de la diabetes, por ejemplo, u otras cosas, sino personas jóvenes. Eso supone muerte de personas en edad productiva y supone además pérdida de fuerza de trabajo que está incapacitada porque padece una enfermedad crónica. Si nosotros hacemos estimaciones a partir de la productividad que se pierde, vea, en cada sector económico por la incidencia de esta enfermedad, el estimado sería, si lo hacemos por la vía de las muertes, de las pérdidas de vidas, lo que se pierde equivaldría al 0.06% del PIB o al 35% del presupuesto asignado al Hospital Rosales, que es la principal institución que atiende a estas personas. Entonces, perder vidas de personas en edad productiva es pérdida para el país, una pérdida potencial que ya no está ahí porque estas personas enfermaron. Y si hacemos el ajuste, considerando además los años de vida ajustados por discapacidad, o sea, los años de trabajo que ya no se van a realizar porque esta persona está enferma y no está disponible para el trabajo, la pérdida ascendería al 2.9% del PIB. Roberto, también el informe, ya para finalizar la entrevista, habla de una doble evaluación del trabajo que realizan personas adultas mayores en la parte del cuidado. ¿Cómo se tomó la muestra y qué detalle en concreto esto? Si quieren, ¿lo abordo yo? Sí. Bueno, en el caso de la contribución relativa al aporte de las personas adultas mayores, esta fue trabajada por la colega Evelyn Martínez, y lo que ella plantea es que las personas adultas mayores, aunque suelen ser vistas como una carga, en realidad son personas que hacen una contribución importante al bienestar de las familias a través del trabajo doméstico y trabajo del cuidado, sobre todo cuidados de personas menores de 14 años, o sea, niños y niñas. Okay. La información que ahí se presenta fue obtenida de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de 2017, y ahí hay división por grupos etarios, ¿verdad? Y ahí se puede identificar cuál es el aporte de las personas de más de 60 años de edad en diferentes tipos de trabajo doméstico, trabajo del cuidado, etc. Lo que planteamos nosotros en esa parte es que las personas adultas mayores y especialmente las mujeres dedican a la semana alrededor de 31 horas a realización de trabajo domésticos. Y esa cantidad de horas es equivalente a la que dedican mujeres más jóvenes, entre los 30 y 50 años. Entonces, aunque haya una mirada de la población joven como si fuera una carga o fiscal o como que es persona que ya no puede aportar, en realidad hay un importante aporte económico a través de labores no remuneradas, especialmente de las mujeres adultas mayores. Pero además hay otra cosa bien interesante, y es que con esto de la pandemia del COVID, las personas adultas mayores están especialmente expuestas a la muerte por esta enfermedad. La incidencia de la muerte en personas adultas mayores es mayor que en otros grupos de edad. Y lo que nos expone es
a la necesidad de tener un sistema de cuidados, ¿verdad? Un sistema nacional de cuidados que atienda, obviamente no solo a la población adulta mayor, sino a la población en sus diferentes etapas de la vida. Muy bien, Pero especialmente a la población mayor. nos ha acabado el tiempo. Zaira, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Roberto, gracias también a ti por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por su sintonía, que disfruten su fin de semana. Ya sabe, su cita con nosotros el próximo lunes.